Hospital Universitario San José de Popayán. En alianza por una atención digna e integral. El Hospital Universitario San José de Popayán cuenta con una política y programa de seguridad del paciente. La política de seguridad del paciente, establecida mediante la resolución número 0574 de 29 de diciembre del 2023. Es de obligatorio cumplimiento para quienes desempeñan labores en los distintos procesos, subprocesos y macroprocesos, pactado como obligación contractual. Promueve generar cultura de seguridad del paciente justa, educativa, responsable, no punitiva, de manera sistemática, mediante la implementación de barreras de seguridad de los 23 paquetes instruccionales, así como con la identificación, análisis y aprendizaje del error. Unidos al objetivo mundial de 0 eventos centinela. Ahora hablaremos sobre el programa de seguridad del paciente. La estructura del programa de seguridad del paciente tiene forma de una casa. En ella se ilustran los componentes del programa de seguridad del paciente, como son los cimientos, columnas, muros, viga de amarre y un techo, que cubre toda la estructura. La base del programa de seguridad del paciente son los cimientos conformados por el direccionamiento estratégico, los cuales son la misión y la visión. Es deber del hospital de contar con un talento humano comprometido con una atención integral segura y humanizada. En los cimientos se anclan las 5 columnas de color café y los 5 muros de color blanco. Todas las columnas y muros se fijan en la viga de amarre del Protocolo de Londres como herramienta de análisis para los eventos centinela. Finalmente la casa se cubre con el gran techo de la transformación cultural. El objetivo general del programa es alcanzar la transformación cultural con actitudes, comportamientos, costumbres de trabajo en equipo, compromiso y liderazgo en seguridad del paciente. Recordemos, la primera meta internacional es la identificación correcta del paciente. En Colombia tenemos los paquetes instruccionales de las buenas prácticas de seguridad del paciente. En este caso son: asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales. Y el segundo paquete instruccional es garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio. Las barreras de seguridad del paciente según los paquetes instruccionales. Encontramos: los datos de identificación establecidos para la institución son: nombre completo, 2 nombres y 2 apellidos. Documento de identidad del paciente. Edad del paciente. Las herramientas para la identificación del paciente son: manilla de identificación. Formato de identificación en la unidad del paciente. En recuperación de cirugía y en sala de choque de urgencias adultos, esta se ubicará en la camilla. Tablero de identificación. Historia clínica. Se debe identificar los riesgos, según su color son: alergias, naranja; flebitis, amarillo; caídas, azul; lesiones por presión, verde; suicidio, fugas y robo de recién nacidos y niños, morado. Datos importantes a tener en cuenta. En los neonatos, se define según el paquete instruccional: identificar al recién nacido con una manilla colocada inmediatamente nace, frente a la madre, con los siguientes datos: hijo o hija de nombre de la madre, con el número de identificación de la madre seguido del orden numérico de cantidad de hijos y fecha de nacimiento. El formato debe ir identificado el riesgo de robo de recién nacido y se ubicará en la cuna o incubadora. En caso de convertirse en paciente, se ingresa en la historia clínica con el número de identificación de la madre más el número de orden del hijo en la madre. También se registra la historia clínica con el número del registro de nacido vivo. La verificación cruzada o identificación redundante del paciente consiste en identificar al paciente a través de 2 mecanismos como mínimo: el verbal con el físico en alguna de las herramientas tipo manilla de identificación o historia clínica. En caso de no contar con manilla de identificación, como en los procesos ambulatorios, es muy importante realizarla con la herramienta de la historia clínica, redundando en repetir los identificadores institucionales de manera verbal por el paciente o acudiente. En los pacientes sin identificación, institucionalmente se registra como NN, seguido de un número consecutivo dado por el personal de facturación, junto con el género del paciente. Por ejemplo, NN00011 mujer. Aquellos pacientes homólogos son detectados en el briefing del recibo de turno, con el objetivo de separarlos idealmente en servicios diferentes, evitando el riesgo de realizar procedimientos al equivocado. Se promueve no utilizar identificadores como el número de cama, patología del paciente,
o apelativos tipo abuelito, viejito, mi amorcito entre otros. ¿Sabías que, si el paciente tiene más de 2 nombres, solo se registrarán los 2 primeros? En caso que el paciente presente lesiones en miembros superiores, la manilla de identificación se colocará en miembros inferiores. La manilla de identificación debe ser cambiada según necesidad, ya sea por deterioro, contaminación con fluidos, rompimiento. En los neonatos no se realiza la identificación de riesgos con stickers de colores en la manilla, tampoco se colocan en los menores de 5 años o pacientes con síndromes de hiperactividad o agitación. Los pacientes de la unidad de salud mental, se ubica el paciente en la habitación y le entrega el pijama azul distintiva, la manilla se maneja junto al formato de identificación pegado en la puerta en el área de aislamiento y en pacientes del área compartida la deben portar en la mano, excepto los que se la retiren, en este caso se pegará junto al formato de identificación. Identificación de muestras de laboratorio. Se debe corroborar verbalmente la identificación del paciente con los 3 identificadores antes de tomar la muestra y marcar el tubo. Se debe corroborar que los datos dados por el paciente coinciden con los del encabezado de la orden médica. En neonatos debe comparar los datos de la solicitud de muestras de laboratorio con los datos que se encuentran en la manilla. Momentos en los que se debe identificar el paciente. Se debe realizar verbalmente y verificar con los datos de la manilla, antes de administrar un medicamento. Antes de realizar un traslado. Antes de realizar una cirugía. Antes de realizar un procedimiento. Antes de tomar muestras sanguíneas. Antes de transfundir hemocomponentes. Todos unidos por la seguridad del paciente.